que ese mensaje que tú has preparado el día de hoy, Señor, que seas tú trayéndolo a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que nos hagas obedientes a tu palabra y podamos realmente poner por obra lo que quieres enseñarnos en el día de hoy. Pon tus palabras, Señor, en la boca de tus siervos, Señor. Organiza sus pensamientos y organiza los nuestros de acuerdo con tu palabra. Te alabamos y te exaltamos en nombre de Jesús. Amén. Buenos días los que están aquí, los que nos acompañan online, que Dios me los bendiga. Bueno, hoy estamos alegres en el Señor, buscando su palabra, y me gustaría que hoy fuéramos al capítulo 21 de Mateo, y vamos a continuar hoy con lo que sucede justo después de la entrada triunfal de Jesús, como hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 12 y vamos a leer hasta el 17, y vamos a estar reflexionando en este pasaje de la Biblia que tal vez es conocido para muchos en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios empezando en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana, el hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y este es un mensaje, mi querida familia, y un pasaje de esos pasajes duros de leer. Y me gustaría que pudiéramos acercarnos a él con un corazón abierto, con disposición de espíritu, y centrarnos sobre todo en el versículo 13, que es el centro de todo este pasaje, y dice: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la has vuelto una cueva de ladrones. Y leyendo todo esto y meditando para el mensaje del día de hoy, yo reflexionaba y recordaba, bueno, cuántas veces venimos a la iglesia semana tras semana, y dependiendo por la ruta por la cual tal vez vengas cada domingo, no sé si te has dado cuenta que a 5 minutos de aquí hay un edificio muy bonito que solía ser una iglesia en los años 1800, ya ha pasado por 2 restaurantes. Una vez se llamaba Marsha Brown, ahora se llama Old Stone, y es increíble como un edificio tan bonito, un lugar lleno de vitrales, con una arquitectura clásica, un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, un lugar donde se adoraba al Señor. Ahora es un lugar lleno de mesas donde las personas van a pagar precios muy pero muy altos por un pedazo de carne, por un plato exquisito. El lugar donde antes se escuchaba el canto de adoración, ahora es el lugar donde se sirve alcohol, es el lugar donde se escucha el bullicio de la gente, y ya no se piensa ni se habla de la gloria del Señor en aquel lugar. Pero ese no es el único lugar donde esto ha sucedido. Si pasas tiempo en el internet de vez en cuando buscando lugares para la venta, casas, tal vez has estado buscando comprar una casa, te encuentras que ahora hay muchas iglesias que han sido abandonadas y están siendo vendidas y convertidas en unas casas completamente extravagantes. En otros casos, la gente las compra y las convierte en grandes mercados, como suele pasar en Nueva York, y la gente llega allí a comprar diferentes cosas. Son usadas como lugares de campañas políticas, y en otros casos terminan siendo lugares donde se llenan de juegos de mesa. Y hay otros tristes más casos. Después de ser usada de todas estas maneras, simplemente la abandonan el edificio, le ponen una cerca alrededor y simplemente esperan a que sean demolidas, mientras los vándalos siguen rompiendo las ventanas, se siguen metiendo a ponerle spray a las paredes, y el polvo se sigue acumulando. Y escuchar eso, y aun cuando lo vemos, nos indigna.
Nos indigna por varias razones. Una, hablando desde el punto de vista personal de nuestra iglesia local, uno dice, ¿cómo anhelaríamos tener un lugar más bonito y más amplio para congregarnos? Pero no solamente hablando de nosotros en específico, hablando del cristiano genuino que ve todos estos lugares o escucha lo que está pasando con lugares de adoración, nos indigna, y nos indigna porque sabemos que ese lugar originalmente no fue diseñado para llenarlo de mesas y que la gente fuera a comer y pagar altos precios. Nos indigna porque sabemos que el lugar donde ahora se escucha el eco de una música cualquiera, del grito, de la risa de la gente, era el lugar donde antes se escuchaba el eco de una plena adoración a Cristo. Y nos llena de indignación poder ver todos estos lugares y decir, qué tristeza que el nombre del Señor ya no se predique ni se adore en ese lugar. Y genera ese tipo de indignación que no se compara con la indignación que Jesús sintió cuando llegó al templo de Jerusalén. Pero pensar en esto nos puede llegar a ayudar a ponernos en esa posición y decir, más o menos entiendo lo que el Señor experimentó cuando fue a Jerusalén. Entró con bombo y platillo, entrada triunfal, y dice que él fue al templo y entra al templo, ¿y qué pasa? Él ve todas estas cosas y se indigna completamente. Y dice, esta es una casa de oración, pero ustedes la han vuelto una casa o una cueva de ladrones. Y no podemos hablar solamente de un templo físico, no podemos hablar solamente del templo en Jerusalén, sin antes recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Porque podemos solamente ponerlo en que sí, es que no cuidan los edificios, podemos ponerlo en que sí, es que ya no usan los edificios como una iglesia, pero muchas veces lo ponemos a un lado y se nos olvida que tú y yo también somos templos del Espíritu Santo. Y que también puede existir indignación de parte del Señor cuando entre y vea qué hay realmente en nuestro corazón. Por eso la pregunta que tenemos que hacer es, si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a encontrar Jesús cuando mire dentro de ti? Porque cuando Jesús llegó y vio el templo de Jerusalén y cuando vio lo que estaba pasando en sus adentros, se llenó de mucha indignación. Y la pregunta entonces para nosotros también es importante. Si yo soy templo del Espíritu Santo, cuando el Señor entra a mi vida y mire a qué hay allí, ¿qué es lo que va a haber? Y para responder a esa pregunta me gustaría que fuéramos entonces desglosando un poquito a partir del versículo 12 y vamos a ver entonces cómo esto puede llegar a confrontar nuestro ser para madurar y crecer en nuestra fe. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos quienes, dice, los que vendían y los que compraban en el templo. No solamente a los que vendían, sino que también echó afuera a los que iban allá a comprar. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora es importante entender qué es lo que estaba pasando en ese momento y en ese lugar para decir por qué había gente en el templo, por qué se estaban comprando y vendiendo cosas. Y es importante hacer un poquito de recuento de que recordemos que Jesús había llegado a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, ¿sí se acuerdan? O sea, es decir, en ese momento la ciudad tenía por lo menos 4 o 5 veces más la capacidad de personas por las cuales habitaban allí. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba para Jerusalén a celebrar la Pascua. Ellos subían, dicen, subamos alegres al monte de Sión, cuando uno leía los salmos. Subamos a Jerusalén, decimos nosotros como iglesia cuando planeamos una peregrinación. Vamos a subir a Tierra Santa. O sea que es un término bíblico, es un término que nos habla de que en algún momento el pueblo de Dios subía hasta allá para llegar al templo y ofrecer ¿qué? Sacrificios a Dios. Dice Juan capítulo 2 que algunos llevaban bueyes, otros llevaban ovejas, otros llevaban palomas. Y mucho tiempo atrás, antes de Jesús, en la época de los profetas, en la época de Abraham, de Isaac, en la época de todos esos momentos cuando todavía hay un tabernáculo, poco a poco fue creciendo, se volvió un templo, en la época de Salomón, todo este tiempo la gente todavía iba a ese lugar central. Antes era el tabernáculo, después ¿qué era? El templo ya físico construido en Jerusalén. Pero mucho tiempo atrás no todos vivían en Jerusalén, mucho tiempo atrás no habían caminos fáciles y aún en los tiempos de Jesús no era muy sencillo ir, pero de todos modos era un poquito más fácil que tiempos antiguos. Y aún así las personas entonces decían, vamos a planear
¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar para llegar a Jerusalén? Para estar a tiempo para la época de la Pascua y llevar un sacrificio agradable al Señor, ¿verdad? Muchas veces se puede comparar con estos salmos, los salmos de ascensión que hablan de el estilo y la condición espiritual de las personas. Te decían, es un camino largo, hay peligro en el camino, hay que dejar muchas cosas atrás. Pero poco a poco pues, nos hace pensar en eso. En pocas palabras, ellos tenían que planear con mucha anticipación, con semanas, incluso meses, para poder llegar al templo en Jerusalén, para poder llegar a la casa de oración, para poder llegar a un lugar a adorar a Dios. Eso era mucho tiempo atrás. Pero fue concurriendo los años, iban pasando las cosas, la gente cada vez más empezó a enfriarse más, muchas comodidades empezaron a llegar al pueblo en aquellos tiempos, y esos viajes que antes eran largos y difíciles, para llevarle una ofrenda a Dios, con el pasar del tiempo empezó a volverse algo un poquito más fácil, empezó a volverse un poquito más conveniente, es decir, se volvió algo más fácil en decir, todo esto que yo quiero ir a ofrecerle a Dios, mejor yo lo vendo aquí, me llevo las moneditas que no pesan tanto y ya yo me voy tranquilito hasta que llegue a Jerusalén. Y cuando llegue allá al templo, ellos llegaban al templo sin mucha carga y llegaban a los atrios o al templo en la entrada y se encontraban con este gran mercado. Y en ese gran mercado, ¿qué pasaba? Era una compraventa, entre comillas, de sacrificios para ofrecerle a Dios. Entonces, en vez de llevar todo, de sacrificar su fuerza, su tiempo, su energía, su sueño para poder llegar a tiempo y llevar todas las cosas que anhelaban llevarle al Señor, como decía la palabra de Dios, ofrecer sacrificio agradable a ti. Lo que decía el rey David, yo no voy a darle nada al Señor que no me cueste. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué pasó con la gente? No, a mí me cuesta mucho llevarme todas estas cosas hasta Jerusalén, me voy a demorar más, me toca salir entonces más temprano, yo vendo todo y más bien lo compro allá. Esa fue una de las primeras comodidades que empezaron a tener ellos en aquel tiempo. Y entonces llegaban a ese mercado y empezaban a comprar cosas para ofrecerle a Dios. Y los mercaderes que estaban allí, ellos tenían mesas, tenían palomas, bueyes, tenían de todo tipo de animales para ofrecerle a Dios. Recordemos que en aquellos tiempos, dependiendo del pecado que uno había cometido, de la transgresión, el sacrificio debería ser conforme a aquella cosa. Por dar un ejemplo, no, es que me robé, qué sé yo, de algo de la casa de un vecino. Y entonces la persona iba a ofrecer redención, perdón de sus pecados, y por ejemplo llevaba entonces una ovejita. Ok, porque es que este pecado, pero para pecados más pequeños es que dije una mentira, entonces tráigase una paloma. Y la gente no quería llevar nada. La gente estaba simplemente yendo a un ritual más. No entendían realmente que el pecado tiene una paga y la paga es la muerte. Y en ese momento era la institución de un sacrificio animal, pero ya no es más sacrificios animales. Ahora hay un sacrificio vivo, el sacrificio de Cristo que fue a la cruz por ti y por mí. Y ya no hay que sacrificar más cosas. Pero en aquellos tiempos ellos entonces estaban llamados a llevar un sacrificio perfecto a los atrios del Señor, algo que ofrecerle a Dios. Pero como les costaba llevarlo desde lejos, entonces se empezaron a conformar con las facilidades, se empezaron a conformar con las cosas más sencillas, la que menos carga le pusieran, la que más flexible fuera para sus tiempos. Y poco a poco entonces empezaban a llenarse más la gente en ese mercado. Poco a poco ese mercado fue creciendo más y más. Y los vendedores, ¿qué pasó? Los vendedores entonces empezaban a cobrar el doble y hasta el triple, a veces hasta más, por ese tipo de animalitos. Pero no era cualquier tipo de animales que ellos estaban vendiendo. Estos vendedores estaban llevando animales enfermos, estaban llevando animales con defectos, estaban llevando animales cojos, animales ciegos, y aún así la gente los compraba. O sea, tanta era la comodidad de las personas en aquella época que decían, aquí tengo una ovejita perfecta, sin mancha, tiene visión 20/20, sus paticas están perfectas, esta es la ovejita. Pero no, qué pereza llevarla hasta por allá, me va a hacer demorar más, mejor la voy a vender aquí. Y se va, camino, me voy así, sin cargas, más tranquilito, llega a los atrios del templo, entra al mercado y ve una oveja ahí y ¿cuánto vale esa oveja? Y la oveja la mira y dice, bueno, pues está ciega,
tiene una pata chueca, ya está manchada, está embarrada. Y él se pone a pensar, bueno, yo vendí mi oveja allá en la casa por 100 y esta me vale ahora 300 y no hay más que comprar, bueno, comprémosla. Y aún así la gente empezaba a comprar con un alto precio, doble o el triple, un animal enfermo y con defectos para ofrecerle a Dios. En lugar de ofrecerle lo mejor, lo que le costó traer desde lejos, buscaron ¿qué? La comodidad. La gente aún así entonces iba a comprar todas estas cosas para llegar allí. Y por eso es importante ver las palabras del versículo 11, porque esto nos muestra que Jesús no solamente estaba echando afuera a los que vendían, sino también a los que estaban comprando. No es solamente los que le pone la comodidad, sino el que se toma la libertad de decir, es que esto es más fácil, voy a hacerlo de esta manera. Y por eso había tanta indignación en el corazón del Señor. La misma indignación de la cual está escrita en Malaquías capítulo 1. Y si tú vas al último libro del Antiguo Testamento y vas a leer Malaquías capítulo 1, te vas a dar cuenta que está pasando algo muy similar a la indignación que el Señor está teniendo en este momento. Dice a partir del versículo 6, no estoy mal, dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Ese es Dios hablándole al pueblo. Dice, si yo soy su padre, ustedes dicen que yo soy su papá, ¿dónde está mi honor? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Ustedes han menospreciado mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿y cómo hemos menospreciado tu nombre, Dios? Y el versículo 17 dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y también dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y él les contesta, dice, en que dicen, la mesa del Señor es despreciable y cuando presentan un animal lo presentan ciego para el sacrificio. ¿No es eso malo? Y cuando presentan al cojo o al animal enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no le ofreces eso a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Y esa indignación que se sentía en aquel momento era la misma indignación que Jesús tenía cuando entró al templo a ver todas estas cosas. Se suponía que la gente tenía que llevar lo mejor, lo más excelente, lo que más le costara para el Señor, un sacrificio agradable. Y entonces ellos son confrontados. Allá en Malaquías 1 dice, ustedes presentan animales ciegos para el sacrificio, ¿no es eso malo? Ya les habían llamado la atención. Ustedes presentan animales cojos y enfermos, ¿no es eso malo? ¿Dónde está mi honor y dónde está mi honra? Y uno diría, bueno, aprendieron. Y después nos encontramos ahora con Jesús en la misma situación. Pero un momentico, ¿no? Ya no habían escuchado directamente del Señor lo que él anhelaba recibir. Y había entonces gran indignación en Jesús. No solamente con los vendedores, sino con los que compraban. Había gran indignación de Jesús con ambas personas. Aquellos que buscaban la manera fácil, la manera conveniente de presentar una apariencia nada más que buscaba a Dios. Eso es lo que querían. No, yo voy allá, pues ya no me llevo la carga, pero voy. Apariencia, pero el corazón completamente por aquí, por allá. La mente por aquí, por allá. Y el espíritu frío y apagado. Simplemente una fachada, una apariencia. Y eso era lo que indignaba al Señor. Claro, un templo relleno de todas estas cosas, pero ¿y dónde está el corazón? ¿Dónde está el sacrificio agradable que realmente deberían estar dándole al Señor? ¿Por qué lo fácil? ¿Por qué lo conveniente? ¿Por qué lo que no les cuesta? Y Jesús entonces se indignaba con eso. Pero también estaba indignado con aquellas personas que se aprovechaban de la situación. Habían vendedores que se aprovechaban de decir, ahí vienen los religiosos. Venga, vamos a venderle estos animalitos bien caros. Y había indignación por la codicia del corazón del ser humano para ganar dinero. Usando la religión. ¿Para qué? Para lucro, para llenarse el bolsillito. También había indignación en el Señor por esta situación. Por eso saca a ambos. No solamente el que se quiere llenar el bolsillo para aprovecharse de los que van allá a cumplir un ritual nada más, sino también a los que están allá yendo con un corazón vacío, frío y seco, mostrando una apariencia de cristiano que realmente por dentro no lo es. Y eso nos hace pensar entonces en la gran hipocresía del corazón del ser humano. El ser humano tiene una raíz, desde el momento en que pecó por primera vez Adán y Eva, una raíz de hipocresía que trata de buscar o mostrar una condición externa y esconde la corrupción interna.
El ser humano se avergüenza. Por eso Adán y Eva se escondieron detrás cuando el Señor los estaba buscando. Y asimismo en el día de hoy el ser humano quiere esconderse, se avergüenza de mostrar su verdadera corrupción interna. ¿Y qué pone? Una máscara, una cara bonita, una apariencia, una religión, por decirlo así. Y eso no es lo que Dios busca. Y eso es lo que indignaba tanto a Jesús en aquel momento. Personas que solamente mostraban cierta apariencia. Ay, mire, sí, vendieron todo eso, vinieron de lejos, llegaron un poquito tarde, pero está bien, ya compraron al animalito y van a hacer su sacrificio. Pero por dentro una corrupción interna, que no anhelaban sacrificar realmente nada de valor para el Señor. O sea, pues en otras palabras, como que por fuera parece una persona entregada a Dios, pero por dentro esconde muchas cosas. Y eso es lo que indignaba a Jesús cuando entró al templo. Y en el día de hoy, mi querida familia, muchas personas se encuentran en la misma condición. En el día de hoy hay muchas personas que ya no quieren ofrecer sacrificio agradable al Señor y prefieren la conveniencia. En el día de hoy hay muchos cristianos que buscan el camino más fácil, el camino de menos resistencia. Estamos en un mundo donde hay muchos, digo yo entre comillas, cristianos que prefieren el camino de la comodidad porque ese camino es el que más les lleva a llevar una vida tranquila y mantener su apariencia de creyente. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que realmente agrada al Señor? Hoy hay muchas personas, tristemente, que ese camino fácil, ese camino de menos resistencia, ese camino de comodidad, poco a poco los lleva a una corrupción espiritual. Ese fue el camino que el pueblo de Dios tomó en aquella época. Y ese fue el camino que llevó a muchos a un momento de decir, sí, aleluya, gloria a Dios, hosana al Hijo de David. Y el mismo camino que llevó a esos, te va a decirle, ¿sabe qué? Crucifíquenlo, saque mejor a Barrabás. Ese fue el camino de menos resistencia, el camino más fácil, el camino de comodidad, el camino de apariencias, que los terminó llevando a una corrupción espiritual. Y muchos cristianos en el día de hoy están en ese peligro, porque nos cuesta. Porque, ay, no, Señor, es que queda muy lejos. Ay, Señor, es que esto, es que lo otro. Ay, Señor, es que ya yo fui, es que yo ya escuché eso. ¿Para qué tengo que ir otra vez? Es que yo te adoro a mi manera. Es que yo lo hago así y así, porque es que yo creo que así me siento más conectado a ti. En lugar de buscar la voluntad del Señor y buscar por qué el Señor llama a hacer ciertas cosas de manera tan específica. Pero no, el mundo entonces está lleno de personas que quieren lo fácil, lo cómodo, lo más flexible, lo que tenga menos resistencia. Y vemos entonces cristianos espiritualmente anémicos, débiles cuando llegan las dificultades. Cristianos que como que ya llega un momento en que no se sabe si son cristianos o no. Sí, van a la iglesia, así como la gente iba hasta Jerusalén al templo, sí. Pero no van con un sacrificio agradable para el Señor. Y tal vez hoy las facilidades no son las mismas de aquellos tiempos. Si tal vez ya hoy no traemos animales para sacrificar porque Cristo es nuestro único y perfecto sacrificio. Pero pensar en las comodidades que ellos tenían de vender para después irse caminando sin tanto peso y tal vez poder salir más tardecito para no estar arriando tantos animales hasta por allá tan lejos, nos hace pensar qué es lo que tú y yo estamos ofreciendo en el altar del Señor. ¿Qué es lo que tú viniste a ofrecer al altar del Señor en el día de hoy? Porque es una buena pregunta para hacernos. ¿Cómo me estoy presentando ante su presencia hoy, julio 13 del 2025 a las 10 de la mañana? ¿Cómo me estoy presentando al Señor ante su palabra, ante su espíritu de santidad, de gloria y de perfección? ¿Será que he dejado que las comodidades me lleven a decir más tarde, Señor, no importa, me gusta más así, que es más fácil? Yo no lo sé. Yo no veo tu corazón, el Señor lo ve. Pero la palabra de Dios es la que nos confronta y nos hace pensar qué es lo que tú y yo estamos ofreciendo al Señor. Porque estamos en una era, estamos en una generación donde hay cualquier cantidad de comodidades. La comodidad en aquella época era así, hay caminos más cortos,
vendo mis animales porque es que por este camino no puedo llevar animales, entonces me los vendo y me voy más fácil por acá. Hay comodidades de que ahora puedo comprar allá, lo que sea. Pero ahora las comodidades son diferentes. Son diferentes, pero todavía siguen existiendo. Bien lo decía un puritano de los 1800 y decía, el diablo se dio cuenta que los cristianos se debilitan cuando las cosas son fáciles, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay todas estas cosas, como que perseveran más en la fe, pero como que cuando todo está fácil, como que se adormecen y se enfrían. Y es más, C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino y le decía, mira, ellos no los molestes, si no los molestas, ellos mismitos se van a caer. Si tú no los molestas y no les aceptas, ellos mismitos van a alejarse de Dios. Déjelos tranquilitos y verá cómo ellos mismos empiezan a darle las cosas que Dios no quiere, porque ellos buscan el camino más fácil. Y es increíble cómo es una realidad. O sea, alguien lo escribió en una novela literaria, pero es la realidad de muchos en el día de hoy. Es lo que pasó con la iglesia a lo largo de la historia. Los que tuvieron la oportunidad de estudiar con nosotros la historia de la iglesia, hablábamos cómo en el momento donde había más opresión, en el momento donde había más persecución, más dificultad, donde costaba incluso sangre para glorificar el nombre de Cristo, fue el momento en donde la iglesia estuvo más viva, fuerte y cumplía su propósito. Pero se volvieron cómodos y ¿qué pasó? Empezaron a desaparecer muchos, empezó a llegar la división, empezó a llegar las mentiras, los falsos maestros, los falsos profetas, empezaron a llegar muchas cosas que alejaban a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar hace un ratico. El camino más fácil, el camino de menor resistencia va a llevar a una corrupción espiritual. Y hoy entonces nos tenemos que reflexionar y pensar cuáles son las comodidades que están a nuestro alrededor que nos pueden llevar a caer en semejante punto. Hoy podemos hablar de dos, las comodidades de comunicación y las comodidades de transporte. Es algo que en esta era y en esta generación como que le ha facilitado mucho a muchas cosas. Y esas dos comodidades muestran que realmente muchas veces yo entiendo que hay momentos que es imposible poder llegar, ya sea por distancia, por X o Y situación, pero si es algo común, algo constante, algo que tú dices, pues ya igual estoy yendo así de esa manera, tenemos que preguntarnos y confrontar el corazón si es que estoy tomando el camino más fácil para mostrar de manera externa una apariencia más. Ay, pues igual ya me conecté, ahí me vieron conectado. Si no importa si te conectas o no, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu corazón. No, hoy sí, mañana no. Pasado mañana de pronto. Igual ahí me ven de vez en cuando. Entonces sí, vienes y todo, pero el Señor está viendo tu corazón. ¿Qué comodidades te estás dando el lujo de tomar para no ofrecerle al Señor el sacrificio agradable, el cual anhela recibir? Y nos preguntamos entonces, en esta era tecnológica de tantas facilidades, es fácil preguntarnos y también fácil responder porque hay tantas iglesias, tantos lugares que cada vez están más vacíos. ¿Por qué creen que están más vacíos los lugares? Por las comodidades. La comodidad de que ya no tengo que ir hasta por allá porque igual le doy clic aquí al teléfono y yo puedo conectar y escuchar y ver mientras hago otras cosas. La comodidad y la facilidad de que es que ya no va a interrumpir mi horario y entonces ahora sí puedo, qué sé yo, cocinar, lavar ropa, hacer los quehaceres de la casa mientras escucho. En lugar de decir, Señor, este tiempo es único y para ti. Nada ni nadie más va a tomar ese lugar. Es tu tiempo. Es tu momento. Pero poco a poco entonces las comodidades y la flexibilidad han llevado a los cristianos a empezar a enfriar esos corazoncitos. Y por eso entonces hay tantas iglesias en el día de hoy que las vemos cada vez más vacías por cada comodidad que la gente se da el lujo de tomar, por cada cosa que existe para que tal vez las personas puedan escuchar un mensaje y se conforman con escuchar un mensaje, con adorar a Dios a la distancia. Sí, yo me conecté, canté unas canciones bonitas que pusieron, chévere. Pero ¿dónde está el sacrificio agradable para el Señor? Como decía Malaquías, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Bien lo decía él, o sea, más específico para dónde. Mira lo que decía el Señor de boca de Malaquías.
Vaya y ofrezcan a sus gobernantes lo que le ofrecen a Dios, a ver si se agradan de ustedes. Vayan. Nos hace pensar realmente. ¿Cómo podemos poner eso en nuestras palabras en el día de hoy? Ve y ofrécele a tu trabajo lo mismo que le ofreces a Dios, a ver si se agradan de ti. Ve y llega tarde al trabajo, como cuando llegas tarde a buscar a Dios a ver qué pasa. Una te la valen, dos de pronto, pero de ahí para adelante, venga, lo anotamos aquí, pago, estamos hablando otra vez de dinero. No, yo llego a tiempo, Señor, qué pena. Pero Malaquías escribía muy claramente, vaya, ofrézcale a los gobernantes lo que le ofrecen a Dios, a ver si se agradan de ustedes. Y una manera muy fácil de confrontar nuestro corazón en el día de Dios es lo mismo. Tal vez no gobernantes, pero ¿qué es lo más cercano y lo más, podríamos decir, autoritario que tengas en tu vida en el día de hoy? El trabajo. Llega tarde a tu trabajo como cuando llegas a la iglesia. A ver qué te dicen en el trabajo. Pon las mismas excusas que das para no buscar a Dios cuando no quieres ir al trabajo a ver qué te dicen. Porque al Señor le dices, es que me duele aquí, es que estoy cansado, es que tengo sueño. Pero vaya, llame al trabajo y le diga, ¿y por qué no va a venir a trabajar hoy? Es que tengo sueño. ¿Sabe que mejor ni venga? Y no vuelva. Pero ¿qué dice el Señor? Mis misericordias son nuevas cada mañana. Y aun cuando nos acercamos a Él con ese tipo de corazón, Él nos recibe con brazos abiertos y anhela que le ofrezcamos algo de valor para Él. Si me cuesta sueño, Señor, te lo doy. Si me cuesta fuerza, Señor, te lo doy. Señor, si tengo que llegar arrastrado, llego. Pero qué buena pregunta hacía Malaquías. Vaya y ofrezcan a sus gobernantes lo que le ofrecen a Dios, a ver si se agradan de ustedes. Y nos hace preguntarnos y decir, wow, ¿cuántas excusas yo doy para tal vez no llegar a la iglesia? ¿Y qué tal si yo usara esas mismas excusas para no ir a trabajar ese día a ver qué me dicen? Y uno dice, no, pues en el trabajo, ¿cómo se me ocurre dar esa excusa? Pero ¿y por qué si se las estás dando a Dios? ¿Dónde está el honor y la honra de Dios? Dice Malaquías. Por eso había indignación, no solamente en aquel momento, sino también había indignación en el corazón de Jesús por la condición del corazón del ser humano. Y cuando hablamos de eso no nos referimos en que solamente excusas para llegar tarde a la iglesia o no ir, también estamos hablando de cómo yo busco al Señor en el día a día. ¿Qué excusas estoy dando yo para no levantarme a adorar, para leer la Biblia, para orar, para entregarle mis planes al Señor? ¿Dónde está el honor? ¿Y dónde está la honra? Porque sí, fácil es ponerlo en un templo físico. Pero recordemos, como dice 1 Corintios, tú y yo, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y llega el Señor y se acerca a ese templo también. ¿Y qué va a haber allí? ¿Qué va a haber el Señor cuando se acerca a tu corazón y toque la puerta y saques tú esa excusa? Hoy no, Señor. Hoy tengo sueño. Hoy no, Señor, es que está muy lejos. Hoy no, Señor, es que llegué tarde anoche. No, hoy no, Señor, es que me tocó trabajar triple turno esta semana. Hoy no, Señor. Y nos hace pensar cómo el ser humano está más dispuesto a sacrificar cosas por el mundo y no ofrecer un sacrificio agradable a aquel que envió a su Hijo para darnos vida y salvación. Esa es la indignación. La indignación, mi familia. Jesús estaba completamente indignado, no solamente por compra y venta física, sino porque él estaba viendo la corrupción y la contaminación del corazón de las personas. Dice el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y dice que muchos de los que se hacían llamar religiosos de la época se llenaron de ira en contra de Jesús. Otras traducciones y el relato según Marcos y Lucas dice que se habían enfadado tanto con Jesús que querían matarlo, pero no podían porque había otra gente que sí estaba ahí, que lo aclamaba y decía, Hosana, el hijo de David, Hosana, salva ahora, Señor, tú eres el Mesías. Entonces estaban los dos grupos, el de los indignados religiosos que decían, ¿a este qué le pasa? ¿Cómo deberíamos sacarlo más bien nosotros de aquí?
Pero estaban los otros que decían, no, Él es el Mesías, Él es el Salvador, a Él es al cual venimos a adorar y a exaltar. Y por eso el versículo 16 dice, de la boca de los pequeños y los niños de pecho te has preparado alabanza. Y Él les dice, ustedes están aquí todos bravos y molestos porque yo les estoy sacando el negocio, pero no se han dado cuenta y no han leído que la misma palabra de Dios dice que el Señor ya se ha preparado alabanza aún de estos pequeños y estos humildes. Y entonces vemos a dos grupos de personas, los que sí van a ofrecer un sacrificio agradable al Señor, los que sí que van a este lugar porque entienden que es casa de oración y porque también saben que es un lugar donde se prepara la alabanza. ¿No se parece dos cosas a las cuales tú y yo hacemos cada domingo? Un lugar donde vamos a ¿qué? A orar. Un lugar donde vamos a alabar al Señor por lo que Él tiene preparado para nosotros o lo que ha hecho en nuestras vidas. Y vemos entonces a las personas en aquella época de la misma manera. Iban allá a una casa de adoración, ¿pero a qué? Iban a aquel lugar de alabanza, ¿pero a qué? Iban a ofrecer un sacrificio agradable al Señor, pero ¿con qué tipo de corazón? Y nos vemos entonces cómo la corrupción y la contaminación del corazón empieza a afectar de manera directa esas dos áreas de la vida del cristiano. Yo no sé, nuevamente yo no sé las razones por las cuales tú estés aquí en el día de hoy. Yo no sé las razones por las cuales tal vez vengas cada semana. Yo no sé si hay un sacrificio genuino de ti que te cueste y diga, Señor, lo mejor para ti, mi mejor tiempo, mis mejores ánimos, mi mejor todo para ti, Señor. Yo no lo sé si tú lo estás ofreciendo o es simplemente una máscara más de facilidad, de menos resistencia, de apariencia. Yo no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú no sabes si estás en este lado o en el otro lado de la cara de la moneda, mira tu vida de oración y mira tu vida de alabanza. Porque eso fue con lo que Jesús los confrontó. Casa de oración será llamada. Y después les habló de que ya había sido preparada la alabanza. ¿Cómo estás entonces tú en ese juego de palabras? ¿Cómo está tu vida de oración y cómo está tu alabanza? Porque también puede existir indignación. La indignación no solamente era porque es que ellos iban con apariencia. La indignación de Jesús era porque la oración ya no les costaba a ellos. ¿Sí se acuerdan cómo oraban los fariseos? No, Señor, pues yo soy lo mejor de lo mejor. Pero había indignación porque ahora la oración ya no costaba. Ya no había sacrificio de tiempo, de comodidad y de fuerzas para orarle al Señor. Y también en eso hay indignación, es decir, no hay indignación solamente en que la persona no pueda llegar al templo físico, hay indignación en cómo la persona se presenta a la presencia del Señor, no solamente el domingo, sino todos los días de la semana, de manera personal. No, Señor, yo no me quiero levantar temprano para orar. No, yo prefiero usar ese tiempito para prepararme mi desayuno, Señor, más fácil, más cómodo. Yo no tengo fuerzas hoy, no voy a orar. Y eso también genera indignación en el Señor. Y estas palabras de Jesús entonces son fuertes. Yo sé que son palabras muy fuertes, porque son palabras que no solamente nos pegan a nosotros, son palabras que le han pegado a más de uno en el pasado y son palabras que le pegaron a los que estaban parados en ese templo en ese momento y son palabras que se le pegó a muchos antes, se le había llamado la misma atención. Y pasaron los años y los siglos y seguían en las mismas. Jesús fue muy específico en las palabras que usó. Y esta es mi casa, casa de oración. Y él dijo, ¿está qué? Está escrito. Él dijo, me lo acabo de inventar. Él no dijo eso. Él dijo, yo me imagino que aquí debería. No, dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración. Y uno dice, ¿dónde está escrito? ¿Por qué pasó eso antes? Vamos a ver. Isaías 56:7. Casa de oración para todas las naciones será esta. Jerusalén y el templo. ¿Por qué? Porque como el pueblo ya no quería adorar a Dios, ¿qué hizo el Señor? No, pues que vengan los que sí quieren adorar. Que vengan los que sí quieren buscarme a mí de corazón. Porque este lugar, casa de oración para todas las naciones será.
Dice Isaías 56:7. Estas palabras fueron dadas a un pueblo que se rebeló en contra de Dios, a un pueblo infiel. ¿Y qué decía entonces? Van a llegar gentiles, van a llegar personas de todo lado que sí me van a querer adorar, que sí me van a querer a buscar de corazón, que sí tienen la disposición de hacer un sacrificio agradable como para mí. Casa de oración. O sea que cuando Jesús les dijo esto, les estaba citando específicamente algo que iba a confrontar el corazón de ellos. Les estaba confrontando con la palabra de Dios. Y después usa otro término que dice, ¿ustedes lo han vuelto qué? Cueva de ladrones. ¿Será que es que Jesús estaba tan, como lo pintan en las películas, que él estaba tan bravo que volteó y me dijo, es que aquí están robando? ¿O por qué habrá dicho cueva de ladrones? Porque el que no lee la Biblia se conforma con los dibujitos animados y las caricaturas o las películas y dice, ay, sí, el Señor estaba molesto. ¿Y hablan de qué? De que está bien molestarse siempre y cuando sea una ira santa. Y sí, está bien hablar de eso, pero esto va más profundo que una ira santa. El Señor estaba confrontando el corazón de los religiosos a ver si por fin se arrepentían y llegaban a los pies del Señor. Y Él les dice, casa de oración es esta, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Cueva de ladrones es una palabra muy específica usada por Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Y usa lo mismo para llamar la atención a las personas por los mismos pecados que vio y juzgó en su día. Y asimismo los muchos y mismos pecados que estaban viviendo en aquel momento en el templo. Y asimismo los mismos y muchos pecados que muchos tienen en el día de hoy. Ustedes lo han vuelto una cueva de ladrones. En otras palabras, la falsa religión que justifica el pecado mientras se esconden en la iglesia. Peco, rezo y empato, dicen por ahí. Cueva de ladrones. Peco, rezo y empaco otra vez. No, pues yo voy allá igual, yo oro, sigo haciendo después lo que yo quiero. Y por eso Jesús dice, no, esta es una casa de oración. Es una casa de oración. Pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. En otras palabras, la han usado como una fachada para esconderse y presentarse como si ustedes fueran buenos, lindos y miren nosotros tan santos, pero escondidos detrás de esa fachada que hay, pura corrupción. Era lo que Jesús estaba dándoles a entender con ese término cueva de ladrones. Cuando tú y yo leemos Jeremías 7 entendemos el significado. Bien lo decía el puritano John Owen, él decía, el corazón del hombre es una cueva de ladrones si Cristo no lo purifica. ¿De qué sirve que una persona llegue a una iglesia todos los domingos si no ha recibido a Cristo en su corazón? Vive en un engaño, una religión más, escondiéndose detrás de un ritual, escondiéndose detrás de una religión, escondiendo muchas cosas para justificar su pecado. Sí, igual Dios me perdona, sí, igual Dios me perdona. Y se quedan con sí, igual Dios me perdona. Y no hay una transformación ni de carácter, ni de espíritu, ni de pensamiento. Y eso es lo que Jesús estaba refiriendo con cueva de ladrones. Si ustedes vienen aquí al templo, hacen todas estas cosas, pero se están escondiendo detrás de toda esta religiosidad. Y espiritualmente están muertos, secos y fríos. Necesita haber una limpieza profunda en el corazón. Nuestro corazón muchas veces es esa cueva de ladrones y Cristo necesita venir a purificarlo. Nuestro corazón es una cueva de ladrones que le roba el tiempo al Señor, que le roba al Señor lo que Él se merece, en cualquier ámbito que tú no le quieras entregar. No te centres solamente o en tiempo o en dinero, en cualquier cosa. Tu voluntad incluso. No, eso sí no te lo doy, Señor, qué pena. Pero luego yo no soy Señor y dueño de tu vida. Si yo soy dueño, entonces como que ya no. Y es entonces en nuestro corazón una cueva de ladrones que necesita ser purificada. Y por eso hoy nos encontramos en este pasaje de la Biblia, mi querida familia, que nos confronta de una manera tan dura. O sea, hoy no podemos solamente limitarnos a pensar que sí, es que esto solamente se está tratando de un edificio físico, sino que esto se trata de nosotros mismos. Nuevamente, si tú has recibido al Señor en tu corazón, si tú le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo,
Tú ahora eres templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que volvernos a hacer la pregunta que hicimos al inicio del mensaje. ¿Qué va a encontrar Jesús cuando mire a ese templo? ¿Qué está mirando Jesús en el día? ¿Qué vio el Señor esta mañana cuando te preparaste para llegar al día de hoy? ¿Qué estaba mirando en ese templo? Yo no lo sé. Él sí lo sabe. Tú lo sabes. Y tienes entonces que preguntarte si lo que vio el Señor era de gozo y de agrado para Él, o si lo que vio el Señor era algo que lo estaba indignando. Y es mi anhelo, mi querida familia, que cuando el Señor ve al templo de nuestro corazón, se goce de ver un corazón de oración, se goce de ver un corazón que quiere ir a alabarle, que está dispuesto a sacrificar aún lo más valioso por amor a Dios, en lugar de que se indigne. Pero yo no sé entonces qué es lo que va a ver el Señor cuando mire a tu templo. Que te mire a ti y digas, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y esa respuesta a esa pregunta solamente la sabes tú. Solamente tú sabes qué mesas tiene que volcar el Señor en tu corazón. Nadie más va a llegar ahí a hacer revuelco y decir esto sale y esto sale, no. Solamente tú sabes qué es lo que el Señor necesita ir a ese corazón, a ese pasillo donde tal vez nadie más entra y le diga, Señor, esta mesa vuélcala, Señor. Vuelca esta mesa ya, ahora mismo, porque esto está destruyendo mi vida espiritual. Vuelca esta mesa, Señor, saca esto y purifica esto de mí, porque esto me está limitando a poder gozar y deleitarme a plenitud en lo que es ser un hijo de Dios. Solamente tú sabes cuáles son aquellas cosas que te llevan a mostrar un cristianismo solo por apariencia, pero en tu corazón todavía habita el pecado y te escondes detrás de un ritual. Es decir, solamente tú sabes qué es lo que haces, que nadie más se da cuenta, pero llegas aquí, como dicen por allá en Colombia, a darte golpes de pecho y decir, no, pues yo estoy bien porque ya yo fui. Solamente tú sabes cuáles son aquellas cosas que no agrada al Señor. Y estás poniendo solo una apariencia. Si eso es, dile, Señor, esta mesa también la tienes que volcar. Solamente tú sabes cuáles son las comodidades que no quieres rendir y que te están impidiendo y limitando a acercarte al Señor para darle la honra que Él se merece. Solamente tú sabes qué es. Solamente tú sabes cuáles son las impurezas que necesitan ser limpiadas de tu corazón. Porque nuevamente el ser humano solamente mira lo externo, pero ¿qué mira Dios? El corazón. Le decía, cuando estaba buscando a David, le decía a Samuel, no, es que yo miro el corazón, no lo externo. El ser humano se enfoca en lo externo. O sea que yo no puedo decirte qué es lo que necesita ser purificado, porque yo solamente tengo límite para ver lo externo. Pero el Señor puede ver tu corazón. Y solo tú sabes entonces que necesita ser limpiado de allí. Cristo purificó el templo, no porque quería un templo vacío. Cristo purificó el templo porque quería un templo santo, puro y perfecto para su Padre. Si no lo hubiera dejado sacado a todo el mundo y ya nadie más entre aquí, cierre las puertas y deje eso aquí tranquilo. Pero Cristo purificó el templo porque no hay comunión entre Dios y la impureza. No puede existir la comunión entre Dios y la corrupción. No puede existir comunión entre Dios y la codicia. No puede existir comunión entre Dios y el ego. No puede existir. Y cuando hay ego, cuando hay codicia, cuando hay orgullo, cuando hay impureza, cuando hay pecado, cuando hay falsedades, cuando hay una máscara que me quiero poner para aparentar que soy un buen cristiano, ahí no puede habitar la gloria del Señor. No puede, no cabe. No hay espacio porque tú te estás poniendo en la silla de rey y decir, aquí mando yo. Y ahí no puede habitar la gloria del Señor. Necesita ser purificado ese templo de tu corazón. Pero yo no sé qué es. Puede ser tu orgullo, puede ser un pecado, pueden ser las comodidades. Yo no sé qué es lo que te está deteniendo de ofrecerle al Señor lo que Él se merece. Y por eso es importante que le des un vistazo a tu corazón y te preguntes muy seriamente si tal vez la oración o la alabanza en tu vida se ha vuelto un espectáculo más. Un ritmo bonito, es que yo voy porque es que me gustan esos ritmos. O la oración se ha vuelto una rutina vacía. Se vuelve un rezo más. Rezo es algo repetitivo. La Biblia no dice recen, la Biblia dice oren. Pero muchas veces esa primera oración que te fluyó del corazón se volvió la misma oración que ahora repites en todo momento y se volvió una rutina vacía.
Y tienes entonces que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ofrecerle más palabras al Señor? ¿Por qué no quieres extenderte un poquito más en los tiempos de oración? Porque se volvió una rutina tan común que mientras oro hago otras cosas, decir, Señor, este es tu tiempo, desesperadamente te necesito. Es importante que confrontes tu corazón con la palabra de Dios y determines si necesitas una purificación espiritual. Pregúntate realmente qué hay en esos atrios, porque cuando la gente llegaba al templo y en el atrio del templo habían todos estos mercaderes con todos esos animales, había desorden, habían todas estas cosas, facilidades, codicia, yo no sé en ese momento, pero hablando hoy de nuestro propio corazón, ¿qué hay en tus atrios? ¿Qué es lo primero que el Señor ve cuando entra en tu corazón? ¿Será que ve comodidades, materialismo? ¿Será que es una espiritualidad falsa? Yo no sé qué es lo que ve a Él, pero tú tienes que reflexionar en eso y confrontarte con la palabra de Dios. Pregúntate si hay oración o hay codicia en tu corazón. Pregúntate si hay temor de Dios o la autosuficiencia es más grande. Pregúntate si hay entrega y sacrificio o prefieres las comodidades. Pero tienes que tomarte el tiempo para mirar qué hay en los pasillos más secretos de tu corazón. Tú tienes que sentarte un día, ¿por qué no? Hoy mismo cuando llegues a la casa y ponerte a pensar y decir, de verdad, Señor, ¿qué es lo que yo digo cuando oro? ¿Qué es lo que yo pido cuando oro? ¿O será que es que yo puedo hacer las cosas de mi manera y esas cosas sí no te las pido? ¿Será que sí hay dependencia total de ti? Pregúntate si estás entregando lo mejor de ti o estás buscando las comodidades. Y háblalo con el Señor. Sus misericordias son buenas y nuevas cada mañana, dice Lamentaciones. En el momento más triste y más lamentable del pueblo había todavía esperanza. En el corazón más corrupto, más oscuro, todavía hay esperanza en el amor de Cristo. Pero necesitas cuestionar esos pensamientos impuros. Necesitas cuestionar la amargura, necesitas cuestionar el materialismo y preguntarte si tu alabanza y tu oración están contaminadas con interés personal, con el orgullo o con la ritualidad. Es decir, pregúntate si cuando oras, vienes, alabas, lo estás haciendo con un interés personal. Ay, Señor, es que si voy de pronto me das tal cosa. O con orgullo, es para que me vean cómo he crecido espiritualmente. O simplemente es un ritual más, un hábito más. Como todos los días me cepillo los dientes, todos los días pues busco entonces al Señor, como si fueran en el mismo nivel. Tienes que preguntarte si hay una contaminación de intereses personales, orgullo o ritualidad en estas áreas de tu vida. Casa de oración y lugar donde se perfecciona la alabanza. De los sencillos y de los humildes, de los pequeños y de los niños. Eso es lo que busca el Señor. Alguien que dependa desesperadamente de su gracia y de su misericordia. Él está buscando un corazón que desesperadamente diga, Señor, por favor entra, purifica mi corazón, voltea todas las mesas que tú quieras, porque ya yo no quiero vivir así. Y yo sé que cuesta decirlo, pero cuando tú le abres tu corazón al Señor y le dices si hay impureza, Él entra y limpia y purifica tu interior. Solamente Cristo Jesús, el Señor y el Rey del templo, limpia lo impuro y lo corrupto. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Cristo Jesús puede traer restauración a esa verdadera adoración y transforma el corazón del cristiano para su gloria. Jesús no solamente vino aquí para perdonarte, Jesús vino aquí también porque Él quiere purificarte. A veces uno se queda corto con que no, el cristianismo es solamente la salvación. No, déjame decirte, hay justificación, hay redención, hay santificación, hay glorificación. Hay muchas cosas que para el que se queda aquí en los bordecitos no llega a comprender la profundidad y la grandeza del amor de Cristo. Pero hoy te digo que Él no vino solamente a perdonarte, gloria a Dios, Él vino a perdonarte, pero también quiere purificarte. Jesús no se va a impresionar con una fachada religiosa. Jesús no se va a impresionar con doctrinas donde el corazón realmente no está. ¿De qué me sirve memorizarme versículos y todo eso si mi corazón no está ahí? ¿Qué es lo que quiere Jesús si no es santidad, humildad, oración, adoración verdadera, sacrificio grato? Va de Él.
darle nuestro mejor tiempo, darle nuestro mejor canto, darle nuestra mejor alabanza, darle nuestra mejor oración. ¿Cuál es mi mejor oración? Tirado en el piso llorando y decirle: Señor, no soy nada, no puedo hacer nada, te necesito a ti. Eso es lo que quiere el Señor. Pero solamente se puede lograr cuando la impureza y la corrupción del corazón es limpiada solamente por Él. Cuando Jesús entra en tu corazón, Él no entra como un visitante. Así lo tratan muchos. Ven, visita, paséate por aquí, después, bueno, nos vemos. Pero en la vida del verdadero cristiano, Jesús no entra como un visitante. Él entra como dueño y Señor. Y el dueño, ¿qué hace cuando entra a la casa que compra, por ejemplo, y dejaron cosas por ahí los viejos que vivían ahí? ¿Qué es un dueño? Esto saquemos, esto limpiemos. Aquí hace falta luz. Hay grandes cambios. Jesús, cuando entra en tu vida, es dueño y Señor, y el dueño limpia lo que no le pertenece. El dueño limpia lo que no conviene que esté ahí. Y si Él entró en tu vida, es importante que permitas que Cristo ande en cada pasillo de tu corazón. Es importante que permitas que Cristo entre a lo más profundo de tu vida, a cada habitación de tu interior, y no le escondas absolutamente nada, para que así realmente Él pueda purificar y restaurar todo tu ser. Hace tiempo me regalaron este librito, dice My Heart Cries Home. Yo se los compartí en español una vez en un PDF chiquitito, y me hacía pensar como en esta historia este hombre recibió al Señor y limitaba. Él limitaba: aquí entra, pero aquí no, aquí entra, pero aquí no. Y muestra cómo su vida espiritual empezó a decaer en unos momentos. Pero cuando le abrió todas las puertas, cuando abrió ese closet que él decía: ya así ni te asomes, Señor, y entró, Cristo hizo grandes cosas en su vida. Y así mismo Él puede hacer grandes cosas en tu corazón, pero necesitas reconocer y decirle que has fallado múltiples veces, porque tu corazón es corrupto y oscuro, porque te has escondido detrás de una fachada, porque no le has ofrecido lo mejor de tus días, de tu tiempo, de tus pensamientos, de tus fuerzas, y has buscado el camino más fácil y más cómodo, porque le has dado cualquier cantidad de excusas al Señor, y pareciera que le tuvieras más temor al mundo, a tu trabajo, a tus jefes, en lugar de a Cristo Jesús, al Dios que te ha dado la vida. A Él sí le doy cualquier cantidad de excusas, pero no, a mi jefe no, porque es que de pronto me regaña, me lleva a la oficina, me despiden, qué sé yo. Pero con Dios no, Él es bueno, Él me perdona. Sí, Él te perdona, claro que sí, Él te perdona. Pero Él anhela también compromiso y convicción para verte crecer cada vez más y madurar en los principios del Señor. Y para que eso sea posible necesita haber una purificación en tu corazón. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que puedas en el día de hoy apartar un momento y le diga: Señor, hoy como templo de tu Santo Espíritu, me acerco a tu presencia y abro la puerta y no sé qué decir, Señor, con lo que estás viendo en mi vida.